Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a tratar un tema que estoy segura a usted le va a interesar muchísimo. Desde la pandemia a la fecha, los hospitales de nuestro país, especiales San Miguel Arcángel, recibe a diario 1 o 2 intentos de suicidio. Pero ¿qué pasa? Son la mayoría jóvenes y algunos otros están pasando por mucho estrés, por mucha ansiedad. Hace poco hicimos un programa y el público, la audiencia, nos pidió que por favor profundizáramos porque hay muchos padres necesitando orientación y ayuda sobre qué hacer con un hijo que está siendo bulliado en la escuela o que ven un hijo deprimido o que sienten que hay señales de comportamiento extrañas en la familia, especialmente con sus hijos. Y también puede servir a los padres. Y le he traído al coordinador de psiquiatría, de los servicios de psiquiatría del Hospital San Miguel Arcángel, el doctor Daniel Alexis, él es psiquiatra y hoy hizo el favor de hacer un espacio, acompañarnos y le doy la bienvenida. Gracias, doctor. Gracias. Y este programa, como le decía a nuestra audiencia, tiene el propósito de darle herramientas a las personas que están pasando por situaciones difíciles para poder salir de ese momento y entender que hay momentos difíciles en la vida, pero que pueden ser superables. Quiero empezar así para que me diga cuáles son los casos más comunes que está recibiendo en el hospital. Bueno, en el Hospital San Miguel Arcángel tenemos un cuarto de urgencia que obviamente tiene un área de responsabilidad, sobre todo que es el área de San Miguelito, y recibimos a diario alrededor, con seguridad, de un caso de temas de intentos de suicidio, donde las causas principales son mal manejo de los factores estresantes, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, y en muchas ocasiones también tenemos los temas de ingesta de sustancias y conductas impulsivas. Atendemos poblaciones desde los adolescentes, los adultos jóvenes, incluso hasta adultos mayores. Una pregunta, doctor. ¿Este tipo de estadísticas las tenía antes de la pandemia? ¿En qué ha cambiado la situación? Definitivamente que en la pandemia sí hemos observado un incremento de los casos de intentos de suicidio. Digamos que antes de la pandemia en el servicio, en el hospital, recibíamos 2 a 3 casos por semana. Hoy día estamos recibiendo con seguridad un caso al día de intentos de suicidio. ¿Y la edad más común que reciben cuál es? Yo diría que tenemos un pico en los adolescentes entre 15 y 18 años y tenemos otro pico, digamos, entre los 18 y los 45 años. Entre los 18 y 45 años, o sea, ahí ya se amplió mucho más. ¿Y cuáles son las causas principales de estas gentes? ¿Por qué tienen estos cuadros? Bueno, sobre todo la conducta suicida tiene muchas fuentes de origen. Muchas veces hay cuadros depresivos que pasan inadvertidos y luego debutan con intentos de suicidio. También hemos visto los fines de semana la ingesta de alcohol, la ingesta de sustancias, el mal manejo de los impulsos, algún tipo de decepción o factor estresante, que luego el paciente se infringe una herida o hace una ingesta abusiva de algún medicamento. Básicamente tenemos un intento que es producto de una depresión y también tenemos los intentos producto de conductas impulsivas. Y el cuadro depresivo es mucho más común, obviamente. O sea, ¿qué cantidad de pacientes tiene usted, por ejemplo, de todos sus expedientes? ¿Cuántos son depresivos? Diríamos que 50-50. 50% de los casos encontramos un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad como el trasfondo de lo que está generando la conducta suicida, y en el otro 50% tendríamos entonces problemas de consumo de droga, problemas de consumo de alcohol o las conductas impulsivas, que muchas veces la persona pues amaneció bien, pero en el transcurso del día presentó algún factor estresante que no supo manejarlo adecuadamente y luego se induce una intoxicación o una herida. ¿Cuáles son las causas de la depresión en estas personas? O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a tener ese cuadro? Bueno, el mensaje importante es que la depresión es una enfermedad y lo más importante es que tiene tratamiento. Siempre es bueno que los padres reconozcan las señales, el cambio en la conducta, el aislamiento, la soledad, la sensación de tristeza, la fatiga, el cansancio, la pérdida de apetito. Son señales que nos pueden indicar
que el paciente tiene un cuadro depresivo que muchas veces es subvalorado por los familiares, incluso por la misma persona. Pero llega un punto donde el cuadro se profundiza y luego entonces tenemos estos riesgos de la conducta suicida. Y cuando es así, ¿qué hacemos los papás? Bueno, los papás siempre es importante que estén pendientes a los cambios de conducta. Siempre hemos dicho que es fácil reconocer las enfermedades físicas, pero las enfermedades mentales también se pueden reconocer, también hay señales de alarma, también se pueden detectar y obviamente hay tratamiento y hay todo un equipo de salud mental en distintas partes del país y en todos los centros de salud que le pueden dar el apoyo. Sí, es verdad, pero como padres muchas veces hasta llegar a ese momento hay toda una dinámica familiar, ¿no? En que se le pregunta tal vez a la persona, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo te sientes? Y hay mucha negación por parte de las personas que están deprimidas. Siempre tratan, obviamente, como están tratando de aislarse, no quieren que nadie les esté estorbando. Y eso se vuelve al mismo tiempo en una familia un asunto difícil de manejar. Entonces, ¿cuál sería el consejo que le puede dar a un padre que está en esa situación ahora mismo? Bueno, el consejo es pensar que la depresión existe, es una enfermedad, está presente y hay que saberla detectar. Obviamente, los cambios de conducta como el aislamiento, la pérdida de apetito, el paciente con depresión se aísla, es un paciente que está cansado siempre, que no quiere comer, que no quiere hacer las actividades normalmente que antes hacía. Y esas señales pueden, obviamente, hablar con su familiar y proponerle pues, la atención o que acuda a una atención con algún especialista en salud mental. Cuando alguien advierte o amenaza, me voy a matar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, siempre es bueno prestarle atención, siempre es bueno identificar los factores estresantes, sobre todo si hay estrés laboral, estrés económico, si hay estrés, siempre es bueno prestarle atención y obviamente ¿no? Apoyar a la persona para que acuda y hable con algún médico especialista. ¿Cómo sabemos que no es una manipulación? Bueno, siempre es bueno pensar a favor del paciente. Siempre es bueno que esa decisión la tome un especialista. Es decir, siempre darle la oportunidad al paciente de ser evaluado. ¿Tiene que ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo el que evalúa esto? Bueno, cualquier especialista en salud mental está en capacidad para detectarlo. De hecho, por ejemplo, en muchos hospitales y de hecho en los centros de salud, los médicos generales también han sido sensibilizados sobre el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud tiene un programa donde se forman y se educan y se capacitan a los médicos generales para detectar estas enfermedades y hacerle el abordaje oportuno. Voy a hacer la pausa, doctor. Vamos a regresar enseguida con más. Vamos a hablar del bullying y las redes sociales, los modelos que quieren seguir los jóvenes en esta era tecnológica. Una pausa. Hoy hablamos de un tema difícil, pero es importante saberlo abordar, porque después las consecuencias pueden ser muchísimo más dolorosas. El psiquiatra Daniel Alexis nos está hablando acerca de cómo manejar estos temas en la familia, de depresión, etcétera. Y ahí vamos a entrar ahora a una parte que recientemente ha sido, pues, con nombre y apellido, bullying. En mi época eso no existía, era burla normal, y entonces esto se ha transformado. Cuando un niño está siendo objeto de bullying, y es lo que nos pregunta mucho nuestra audiencia, ¿qué es lo que debe de hacer un padre y cómo ayudarlo? Usualmente el chico siempre va a intentar negarlo, va a entrar en un cuadro de negación, y ahí la importancia de establecer un puente de comunicación, que el niño tenga la capacidad de crear el ambiente adecuado para que se pueda comunicar y decir todo lo que siente, todo lo que le está pasando, y los padres también tengan la capacidad de escuchar. Usualmente el niño se aísla, las principales señales es que no quiere ir para la escuela, hay que preguntarle por qué, hay que tratar de no juzgarlo, hay que tratar de que se sienta cómodo, hay que reforzar la autoestima, el acompañamiento de los padres, ese refuerzo positivo hacia las cosas que él hace también ayuda mucho a fortalecer su autoestima. Por lo general, los niños que no quieren ir a la escuela no quieren explicar por qué les está pasando eso, y para un menor es mucho más difícil entenderlo, obviamente. Entonces, el padre, hay muchos padres que reaccionan también, llaman al otro, papá, y le dice, oye, tu hijo está molestando al mío. ¿Qué debe de hacer? Eso es otro tipo de
comportamiento. No Claro. creo que es el más indicado, pero ¿cuál es el consejo que se le da al papá? Sí, obviamente, a veces los papás, ¿no? De manera impulsiva, no quieren hacer como un enfrentamiento contra el niño agresor. Obviamente eso está contraindicado. Hay que reforzar la conducta en el niño. Muchas veces hay un acoso cierto. Entonces hay que acudir al plantel, hablar con la directora para que se tomen las medidas correspondientes. Yo creo que muchas veces los chicos les cuesta un poco la socialización con otros de su mismo par, y ahí entonces el papá puede ayudar, ¿no? Hablar más con el niño, jugar más con el niño, fortalecerle muchas conductas, fortalecerle sus habilidades. ¿Hasta dónde puede llegar un bullying de trauma para una persona? Definitivamente que es una condición que desorganiza mucho, que crea mucho estrés postraumático en estos niños, y usualmente pueden llegar incluso a tener conductas suicidas. ¿Qué tanta relación hay de eso con la conducta suicida? Bueno, son casos extremos, porque usualmente lo que más vemos son cuadros depresivos, temas de ansiedad, el impacto que tiene en la autoestima de estos niños. Pero yo diría que detectarlo a tiempo, tomar las medidas preventivas, fortalecer la comunicación con el niño, reforzarle sus habilidades sociales. Pero usted está hablando de un ambiente, yo entiendo, como de ayuda, etcétera. Pero ¿qué pasa si en casa igual también hay otros problemas como violencia doméstica, otro tipo de abusos? Es mucho más difícil sacar adelante a esta persona, porque en un ambiente de armonía y que el muchacho o el niño esté siendo bulliado y uno puede responder tal vez con más cordialidad y más directamente, pero si en casa hay otros entornos que entorpecen esto, ¿cómo se acumula esto? Claro, lo cierto es que los chicos viven a veces en un mundo real, donde tienen, digamos, amenazas en el colegio, amenazas en las casas, hay factores estresantes en distintos lugares, y obviamente el chico no tiene la capacidad para adaptarse a tantos factores estresantes y luego se puede desorganizar. Ahí es la importancia de los especialistas en salud mental, donde podemos evaluar al niño y evaluar el contexto familiar en el que él se encuentra y tomar, digamos, o dar las recomendaciones apropiadas. Doctora, hace un momento estábamos hablando acerca del aumento de casos y muchos se preguntan por qué se ha dado este aumento de casos entre antes de la pandemia y ahora. ¿Por qué justo en ese rompeaguas? ¿Qué pasó? Yo diría que siempre hay factores típicos, como los temas económicos, el tema del desempleo. A veces los cambios de gobierno también generan mucha ansiedad y muchas expectativas. Pero no para suicidarse. Claro, pero depende del que ganó. No, mentira. Suman, son factores que van sumando. Usualmente la conducta suicida es una conducta multifactorial. Hay muchos factores estresantes. En los adultos jóvenes vemos los temas de pareja, los temas de separación, pero también hay un factor importante, y es que hoy día ese mito de que no quiero ir a salud mental, eso es un mito que estamos superando. Hoy día los pacientes acuden a los cuartos de urgencia por temas de salud mental. O sea, hoy día la sociedad está más sensibilizada con este tema, y eso también hace que tengamos una mayor demanda, porque hoy día los pacientes van, sacan su cita y dicen, vengo porque me siento triste, vengo porque no puedo dormir. ¿Se ha parado un poco aquello del tabú de ir a un psiquiatra? Yo creo que sí. Yo creo que se ha mejorado, se ha superado un poco. Antes de la pandemia no teníamos tanta demanda de pacientes de manera espontánea. Pero hoy día la consulta de los médicos, los pacientes tocan la puerta, nos llaman por el WhatsApp, están preocupados por sus medicamentos, acuden a los cuartos de urgencia. Es decir, hay una sociedad que ha entendido que la salud mental es parte de la salud. ¿Y la ansiedad cómo se maneja en los jóvenes? Bueno, primero hay que detectar cuáles son los factores estresantes. Lo cierto es que estos chicos viven en un mundo real, donde hay padres separados, hay estrés escolar, muchas veces hay estrés económico. Sí. Recientemente, el fin de semana, atendimos un caso donde es una chica que está en la universidad privada, los padres están separados, había un acuerdo entre los padres para el pago de la universidad, el papá no hace los pagos, obviamente la universidad envía correos a la estudiante exigiéndole los pagos, entonces la chica entra pues en un estado de estrés, no puede pagar la universidad, y entonces obviamente esto la desencadena un cambio de conducta, se pone irritada, se pone agresiva, pero por suerte su mejor amiga la detecta y entonces la lleva al hospital.
la lleva al cuarto de urgencia y ahí entonces podemos abordar los factores estresantes, localizamos a la mamá, el papá se acercó también al hospital, hicimos la intervención con el papá y el papá entendió la importancia o todo el estrés de cumplir con los pagos adecuados para que la chica tuviera esa capacidad de poder concentrarse en sus estudios. Doctor, hay preguntas también sobre cómo manejar el trato con los niños que han intentado suicidarse. ¿Cómo manejar esto? Una de las cosas que hacemos después que hospitalizamos al menor, sobre todo para controlar los factores estresantes, la mayoría de las veces hacemos psicoeducación. Orientamos a los padres, orientamos a los hermanos y le decimos justamente eso a los padres, de que, ok, ya pasó. O sea, el evento pasó, no hay ahora que vivir con ese estrés y estar constantemente pensando que va a suceder. Pues la mayoría de las veces los intentos de suicidio liberan ansiedad. Entonces, obviamente, la ansiedad baja, entonces se pueden hacer los cambios adecuados para que no vuelva a suceder. ¿Y cuáles son los cambios? Bueno, abordar todos esos factores estresantes, darle seguridad al niño sobre algunos temas, los temas económicos. O sea, tiene que ir a terapia después el niño para poder salir adelante. Muchas veces también los familiares también, claro. Porque claro, porque esos factores estresantes, esos factores hay que también abordarlos. Pero hay gente que no quiere ir a terapia, se niega a ir a terapia. Dice que no la necesita. ¿Qué hacemos? Bueno, ese es un tema común, ese es un tema de la medicina, porque así mismo también están los hipertensos, los diabéticos que no quieren ir a sus controles de salud. Siempre hay que hacer alianza con la familia. Es decir, lo de salud mental trabajamos también con la familia. Vemos al paciente, pero también podemos trabajar con la familia. Y muchas veces la familia es un aliado para nosotros, para al final convencerlos de que acudan a terapia. Bueno, no hablamos en este bloque acerca de las redes sociales, pero sí quisiera abordarlo en el siguiente bloque, así es que quédese con nosotros para hablar acerca de cómo influyen todos estos modelos de las redes sociales en los adolescentes. Bueno, hoy vamos a analizar en este bloque, como les prometí, la influencia, el efecto de las redes sociales en los jóvenes. Todos los jóvenes buscan un modelo a seguir en la vida. Puede ser su mamá, su papá, puede ser un abuelo, una persona que admiran, que influyen en este comportamiento y cómo influye en la personalidad estar todo el día buscando en redes sociales, no sé, gente famosa, gente que tiene Ferraris, gente que... un mundo ficticio al final, ¿no? Claro. Ayalita, definitivamente que cada generación tiene sus propios retos. Por ejemplo, en mi época, cuando yo estaba en la secundaria, el tema era la computadora, ¿no? La computadora, el CPU, poder saber cómo se usan, se hace un archivo y esas cosas. Y luego el Internet, para mí fue un reto en mi época. Pero esta nueva generación tiene otros retos. Ellos tienen redes sociales, ellos tienen una comunicación inmediata, ellos tienen acceso a la noticia instantánea. Hay un fuego y se enteran automáticamente. Entonces, claro, tienen esa realidad, porque estas redes sociales son reales, existen. Entonces, no existe algo así como un uso adecuado de las redes sociales. Cada cual tiene sus propios temas, ¿no? Pero sabemos que en las redes sociales es una amenaza. El pasar demasiado tiempo en las redes sociales es una amenaza. El hecho de la información que se tiene, no muchas veces el chico tiene la capacidad de poder filtrarla. No saben si es verdad qué es bueno, qué es mentira. Entonces, obviamente, sí es una amenaza. Yo creo que el tema es que para competir con las redes sociales necesitamos que los padres le dediquen tiempo a los chicos. Sí. Que los chicos también hagan ejercicio. Es muy difícil competir con las redes sociales para un papá, porque están todos los días metidos en el celular. Y evitar un poco ese conformismo de que, bueno, el chico está en casa, pero en la red social. Doctor, ¿es bueno limitar el acceso al teléfono para los niños? Yo diría que es una recomendación beneficiosa. ¿Desde qué edad un niño puede tener un celular? Bueno, yo he visto chicos de 1 año que ya están en la pantalla. Lo he visto hasta en el corral. Definitivamente que tiene que ver con la madurez. Decirte una edad como tal es mentira porque hay todo tipo de aplicaciones, acceso. Los chicos usualmente, los adolescentes usualmente es su forma de comunicarse. Ellos van a la escuela, pero igual siguen comunicándose. Y el que no tiene celular no está en nada. Son temas reales. Yo siempre he dicho que los temas las redes son temas reales que tienen que ver cómo se pueden abordar. Cada familia tiene como su microcultura y puede de alguna forma tener su patrón. Creo que los extremos son malos.
el extremo de limitar a las redes sociales es malo. El hecho de que esté todo el día también es malo. Hay que buscar un balance de tiempo. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, o sea, usted estaba hablando acerca de que cada vez tiene más pacientes, ¿no? Es correcto. ¿Pero tiene usted también el personal médico para atenderlos o cómo le están haciendo? Tenemos el personal médico. Por suerte, nuestro sistema de salud mental siempre estuvo dirigido hacia los centros de salud, es decir, hacia el área de atención primaria. Tenemos psicólogos y psiquiatras en todos los centros de salud. Además de usted, ¿cuántos hay? En el hospital habemos 2 psiquiatras y tenemos 2 psicólogas, pero nosotros nos encargamos de la parte de las urgencias como tales. Hay paciente que hace un intento de suicidio, pero hay paciente que tiene un cuadro depresivo, puede ir a un centro de salud y ahí hay un especialista que lo puede atender. ¿Qué tan adictos están los jóvenes hoy en día? Bueno, diríamos que es una adicción que está ahí, que está presente. Tenemos el celular, que nos sirve para todo, porque el celular no solamente en las redes sociales. Uno se hace dependiente. Claro, se paga con las redes sociales, uno ve las cámaras. No puede salir de la casa sin el celular. Exacto, es decir, se ha convertido en una herramienta para todo. Y bueno, acceder a las redes sociales está al toque de una sola aplicación. Quería hablar nada más para terminar el tema de la depresión, de los antidepresivos. Mucha gente se rehúsa a tomar antidepresivos. Piensan que tienen efectos adversos, o sea, secundarios, que no les van a servir y que van a tener que hacer ese medicamento por un periodo largo de tiempo. Hay muchas dudas cuando a uno le recetan un antidepresivo o un ansiolítico. ¿Cómo es la situación? Una de las cosas que el médico evalúa rápidamente, yo lo hago bastante, es ver cuál es la microcultura familiar con el tema de los medicamentos. Hay familias que cualquier cosa van al médico. Y los chicos crecen sabiendo que existe el odontólogo, que existe el pediatra, que existe el ortopeda. Y esos chicos crecen con una sensibilidad. Es decir, hay que buscar ayuda por cualquier tema. Incluso han visto a su papá tomarse los medicamentos para la presión y para la diabetes. Ese chico que viene de esa microcultura es un chico fácil de explicarle que los antidepresivos se van a tomar por un periodo de 6 meses, que tienen efectos secundarios iniciales, que son transitorios, y que el medicamento es un medicamento efectivo. No es un medicamento como un analgésico, sino que se debe tomar a largo periodo de tiempo. Está probado la eficacia para mejorar los síntomas depresivos. ¿Y después de 6 meses se suspende? Se puede suspender, ya dependiendo de las características propias, si es una depresión resistente, si es una depresión... ¿Y si la gente sigue deprimida? Hay otras modalidades. En materia de antidepresivos tenemos todo un arsenal. Me imagino. Sí, tenemos todo un arsenal de capacidad. Estaba hablándome de la microcultura de la familia. ¿Y esta otra microcultura qué? Es la otra microcultura donde los médicos son malos, donde los medicamentos son peligrosos. Entonces, cuando los chicos vienen de esta microcultura, cuesta más. Hay que explicarle un poco más, hacer más docencia, buscar aliados, explicarles por qué sí deben tomar la medicación. En mi casa, por ejemplo, mi papá, cualquier cosa, iba al médico. ¿Y usted se hizo médico? Y yo me hice médico y los medicamentos pues estaban ahí. Pero sí tengo amigos que vienen de una microcultura donde la salud se ve distinta. Es diferente. Cada uno según cómo había sido criado. Es correcto. Eso es parte de la forma de cómo reaccionamos a la vida, pero en todo, no solamente en esto. Doctor, gracias por estar con nosotros, de verdad. Muy amable por la explicación. Espero que podamos haber ayudado a quien lo necesite con estas explicaciones. Gracias. Y pues los centros de salud y el hospital está siempre a la orden. Gracias, doctor. Gracias a usted. Y esperemos que cualquier tormenta que esté pasando sea pasajera. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.